30 de diciembre de ese mismo mes, de ese mismo año, 2010, constituyó una comisión delegada del Gobierno valenciano para hacerle el seguimiento a qué era lo que pasaba con esas prospecciones de hidrocarburos, porque se consideraba que eran lesivas para los intereses de la Comunidad Valenciana. El 13 de enero de 2011, la consellera entonces de Agricultura y Pesca se reunió con la Federación Provincial de Cofradías de Valencia para alertar a la Federación y al sector pesquero del riesgo que tenía para los intereses pesqueros, además de turísticos y de la biodiversidad de la Comunidad Valenciana, el tema de las prospecciones de hidrocarburos, y nos pidió que prácticamente nos pusiéramos en pie de guerra, nos pidió que alertáramos también a los alcaldes, nos pidió que promoviéramos temas de medios de comunicación, nos pidió que hiciéramos recurso contencioso administrativo. Ellos anunciaron que iban a hacer los recursos de ellos y nosotros, claro, pues agradecimos que nos dieran toda aquella información y que nos pusieran de esa manera en el camino de la defensa, pero yo, a vista de lo que he leído después, habría agradecido muchísimo más que nos hubieran informado de la situación la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación antes y no después de que se dio aquella autorización, porque al leer el Real Decreto de Autorización pues me entero de que en junio de ese mismo año 2010 la Consellería de Infraestructuras había informado con destino al expediente. Si el Gobierno valenciano ha informado con destino al expediente, siendo extraordinario y estupendo que el Gobierno valenciano nos alerte de la situación después que se ha dictado la resolución, hubiera sido muchísimo mejor que el Gobierno valenciano hiciera lo mismo antes de que se dictara la resolución, con la finalidad de que hubiéramos podido personarnos en ese expediente a decir lo que tuviéramos por conveniente, y no fue así. De todos modos, agradecemos que nos dieran la información que nos dieron y cómo nos la dieron. Entonces, efectivamente, la Federación hizo todo lo que se le pidió, habló con los alcaldes y la Generalitat Valenciana, en los ayuntamientos de Valencia, Gandía y Cullera, si no me equivoco, hicieron recurso contencioso administrativo contra ese Real Decreto y no salió bien, se presentó ante el Tribunal Supremo, no salió bien. Yo me he leído las sentencias y, bajo mi punto de vista, y sin que esto suponga una crítica, porque yo no tengo por qué criticar absolutamente a nadie, y menos el trabajo de un profesional del derecho, pero creo que hay algunos motivos de nulidad de esas demandas que no son muy sólidos, como por ejemplo se decía, no, es que resulta que el Gobierno ha autorizado la prospección en una superficie superior a la que contempla el marco legal. Pues parece ser que no, porque dice la sentencia, mire, cuente usted y verá que no tiene razón. No es que resulta que no se ha cumplido con la declaración de impacto ambiental, porque no hay impacto ambiental y entonces se tiene que declarar la unidad. No, mire usted, es que esto no funciona así, porque el impacto ambiental se está haciendo después. Esto de las autorizaciones funciona de la siguiente manera. Primero se da una autorización genérica, que es lo que se hizo en el 2010, de que usted investigue. Pero después, los actos concretos, materiales que haya que hacer para desenvolver esa investigación requieren autorizaciones concretas y particulares, y si esos actos son de los recogidos de la legislación medioambiental que exigen impacto medioambiental, pues se va a hacer, y es justamente lo que se está haciendo en este momento. Se está trabajando en la declaración de impacto ambiental, nosotros estamos haciendo alegaciones y ahora es cuando se ve el problema venir de verdad. Y entonces, nosotros no hicimos el recurso contencioso administrativo. Y no lo hicimos porque cuando la consellera vino a vernos y nos pidió que lo hiciéramos, que nos iba a dar toda la documentación, pues no llegó esa documentación en los plazos que hay, que son 2 meses para formular ese recurso. Claro que yo no sabía que era un Real Decreto. Nos dijeron que era una resolución. Bueno, es una resolución, pero en forma de Real Decreto. Y la diferencia consiste en que un Real Decreto es una disposición general de la Administración que se puede localizar en el Boletín Oficial del Estado. Si yo hubiera sabido que era un Real Decreto, me habría ido al Boletín Oficial del Estado y lo habríamos hecho. Bueno, pues no lo hicimos. Nosotros no lo hicimos, la Administración perdió todos los pleitos, el tema siguió adelante, como digo, con el tema de la declaración de impacto ambiental. Ahora, ¿qué tiene de problemático lo que van a hacer? Que se llama exactamente
campaña de adquisición sísmica 3D. ¿Y cómo funciona? Pues eso funciona como si fuera un sonar gigante multiplicado por 1000. Es decir, van con un barco, muchos lo sabréis y otros no lo sabréis. Van con un barco que tiene un cañón, no es un cañón de la guerra, es un cañón que emite un sonido de creo que 148 decibelios, muy fuerte, con unas explosiones fortísimas, seguidas, impulsos cada 10 segundos. Es una onda sonora que va al fondo y que el fondo la rebota hacia la superficie. Detrás de ese barco van otros más pequeños con unos sensores que recogen la onda y con eso ellos hacen un modelo en 3D. ¿Y para qué quieren ellos un modelo en 3D? Pues porque ellos saben que ahí hay petróleo. O sea, esta investigación no se está haciendo para ver, bueno, vamos a enterarnos a ver si hay petróleo en el Golfo de Valencia o no. Hay petróleo. Eso ya lo saben. Lo que quieren es saber dónde pinchar, dónde perforar. Y, curiosamente, la configuración de los fondos marinos les dice dónde tienen que pinchar y dónde tienen que perforar. Entonces, cuando hagan la adquisición sísmica 3D, verán, según la configuración del suelo, dónde tienen que poner el tema y perforar. Y entonces, ahora estamos ya cerca de que se pongan a hacer eso. El problema que tiene la adquisición sísmica 3D es que lo mismo que a nosotros no nos gusta estar viviendo bajo un bombardeo, aunque solamente sea por el ruido, con esos 148 decibelios cada 10 segundos, a los peces tampoco les gusta eso. Entonces, claro, tienden a marcharse, pero se marcha el que puede, porque el que no puede se encuentra con que le revienta la vejiga natatoria la onda sonora y se muere. Entonces, claro, posiblemente se va a producir una gran mortandad y posiblemente se va a producir, creo yo, pues un pequeño holocausto medioambiental. Y ellos dicen, no, vamos a mitigar este problema con una táctica que consiste en que en vez de largar el ruido, ¡bum!, así a la primera de cambio, vamos a ir haciendo que salga poco a poco y le damos al potenciómetro un poquito más, para que esos peces del Señor puedan irse poco a poco, puedan ver, aquí no estoy cómodo, pues me voy a otro sitio. Esto está bien y se entiende, pero eso, ¿quién lo controla? ¿Eso quién lo controla? ¿Quién determina cuánto poco a poco es lo idóneo para que esos peces se puedan marchar? Ese barco que está ahí en el mar, pues cuesta dinero. Y todo el tiempo que esté haciendo el tonto con el potenciómetro, a ver si un poquito a poco, para que los peces no se ofendan, pues es dinero que están perdiendo. Con lo cual, entre unas cosas y las otras, pues yo no creo que sea un tema de tener mucha confianza de que van a empezar así poquito a poco, etcétera. Entonces, ahora mismo, pues bueno, la cosa está ya a punto de caramelo para que empiecen pronto. Y ahora voy a explicar qué es lo que han hecho las cofradías hasta ahora. Después del primer boom de aquella visita a la Consellería, como no pasaba nada, pues bueno, no se hizo nada. Y después sí que hemos estado interviniendo en las alegaciones del impacto medioambiental, diciendo que esto está muy mal, que esto es muy tremendo para el sector pesquero, etcétera. Y dijimos, o pensé yo, en un momento, que el sector pesquero resulta que tiene un motivo de nulidad que oponer a esos permisos que no tiene la Administración, que luego explicaré cuál es. Y que efectivamente teníamos que ir a una impugnación judicial. Para ir a una impugnación judicial tenemos que hacer una cosa muy elemental, que es ver el expediente. Entonces, el día 17 de junio yo pedí por escrito ver el expediente. Cuando yo veo un expediente de estos, normalmente encuentro siempre defectos interesantes y sustanciosos. Ya me pasó con el tubo del gasoducto y me pasa siempre que voy con un tema de ley de costas a mirar, y normalmente hay cosas que pueden permitir pedir la nulidad. Pero claro, hay que mirarse el expediente, es un derecho básico indiscutible. Bueno, y presento el 17 de junio solicitud de autorización para que se ponga de manifiesto el expediente en el Ministerio de Industria, un escrito a la delegada del Gobierno para que nos eche una mano con eso y otro escrito a la Consellería para que nos dé una copia del expediente que ellos tienen, porque como hicieron ese recurso judicial, el servicio jurídico debe tener copia del expediente íntegro. Qué cosa más fácil, aunque no es su obligación,
para que no se malinterprete lo que digo, no es su obligación, porque la custodia del expediente no es de la Generalitat Valenciana, pero, sin embargo, en el marco de esa lealtad y de esa colaboración recíproca que estableció la consellera aquel día, aquel 13 de enero de 2011, yo creo que se correspondía a eso, pues que nos diera una copia del expediente. Entonces, no ha contestado absolutamente nadie, nadie quiere que veamos el expediente. En el Ministerio de Industria empezaron con una táctica que me la conozco divinamente, que consiste en aburrir y aburrir y aburrir y despistar y a ver si te cansas. Me contestan y me dicen, no, si esto todavía está pendiente de impacto ambiental. Entonces hicimos otro escrito y dije, no, mire, usted perdone, que no le he pedido eso, no le he pedido eso, le he dicho lo que le he pedido el Real Decreto aquel, el expediente del Real Decreto del 2010. Y le invocamos una cosa que se llama el Convenio Aarhus. El Convenio Aarhus es un tratado internacional hecho en Dinamarca, en Aarhus, que es derecho de la Comunidad Europea y que dice que cualquiera, aunque no sea interesado, y nosotros además lo somos, tiene derecho a acceder a expedientes con documentación medioambiental dentro de la agenda que diga el que lo pide, el ciudadano, y a más tardar en el plazo de 30 días. Pero a ellos no les interesa el marco regulatorio, ni el tema de los derechos, ni el Convenio Aarhus. La última vez que hablé con estas personas estábamos hablando con el subdirector general de hidrocarburos, que es el que tiene el expediente. El 27 de septiembre hablé con una señora y me dijo la señora que no, que es que resulta que como el expediente tiene información confidencial, que lo iban a pasar a consulta al abogado del Estado, que esto es absolutamente el protocolo de actuaciones que siguen cuando no quieren que tú veas un expediente. Y no, es que esto es intimidar a las personas, entonces no sé qué. Puede que haya una parte así de intimidad de las personas, en el marco de una parte así del expediente, y tú, para que no veas la parte así del expediente, te dicen que como tiene esta parte así de información confidencial, que no puede ver. ¿Me entendéis, no? Es una trampa y es una excusa y es, pues bueno, es una burla. Así que a mí me gusta todo, pero no me gusta que me tomen por imbécil, y esto era tomarnos por imbéciles, a mí y a todos. Hicimos una queja a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la misma fecha. Esa queja ya está en el Parlamento Europeo, tengo el acuse de recibo. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, pues no es un órgano judicial, es una institución política que puede hacer requerimientos y recomendaciones, y en este caso, pues bueno, yo tengo una buena experiencia porque el 1 de febrero de 2008 ya estuve allí a presentar una queja por el tema de la ley de costas, salió estupendamente bien. 26 de marzo de 2009 el Pleno del Parlamento Europeo me dio la razón y esa es la base de que ahora se haya hecho esta reforma a la ley de costas. Esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué puede salir de esa queja al Parlamento Europeo? Ya veremos. Pero yo lo que espero es que el Parlamento Europeo haga un requerimiento a España para algo tan miserable y tan simple y tan poca cosa como que nos dejen ver un expediente administrativo. Y estamos con ese tema. Y en cuanto a lo que le pedimos a la delegada del Gobierno, ayúdenos usted a conseguir y a que no nos pongan problemas con el tema de la puesta de manifiesto del expediente. El 27 de agosto hicimos una reunión y en esa reunión le recordé y le dije, por favor, ¿usted sabe que le hemos pedido esto? Dice, sí. Dice, pero ¿para qué queréis impugnar y anular los permisos? Porque si anuláis los permisos, el Gobierno los volverá a dar otra vez. Porque ha dicho el ministro que esto es bueno para España, que España necesita petróleo. Claro, esta explicación que yo estoy dando, esto no es un discurso político y, por lo tanto, yo no hago ningún comentario ni análisis de lo que significa eso en cuanto a un giro en la postura de un partido político que está afuera de lo que yo quiero explicar. Lo que yo quiero explicar es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que no nos ha ayudado tampoco la delegada del Gobierno y que además nos ha mandado el mensaje de que da igual lo que hagamos, porque incluso, aunque nos quememos las pestañas impugnando judicialmente, el Gobierno va a volver a hacerlo otra vez exactamente igual, lo que hizo el otro Gobierno del otro partido.
Y en cuanto a la petición que le hicimos a la Consellería, pues hemos hecho este mismo mes una reunión con la directora general en la cual nos dijo que no sabía nada de esa petición, que no le había llegado y que no la conocía. Y si lo ha dicho la directora general, será verdad, yo no tengo por qué dudarlo. Pero los sellos de entrada son los sellos de entrada. Los registros administrativos son los registros administrativos. Yo sé que los papeles a veces se pierden, pero este papel se ha perdido de una forma especialmente oportuna, cuando parece que haya una conjura para que el sector pesquero no pueda hacer algo tan simple como ver un expediente administrativo. Y así es como está la cosa con relación a la Administración. Lo que hizo la delegación del Gobierno por nosotros fue propiciar una reunión con la empresa. No una reunión con la empresa, sino ya la típica reunión con la empresa, porque ya estamos hartos o cansados, o por lo menos con una cierta rutina de hacer reuniones con la empresa. Como ha dicho Vicente, la de red eléctrica, lo del tubo, del gasoducto, lo del más allá, lo de la gasificadora, el qué sé yo, con la empresa viene y nos cuenta que ellos son unas corporaciones muy preocupadas por el medio ambiente, etcétera, y todo esto. Y aquí, pues lo que hicieron con nosotros fue una misa con un PowerPoint vendiendo la empresa, diciendo lo que hacían y contándonos cosas muy interesantes, pero no para nosotros, porque nosotros no estamos interesados en saber el marketing ni la imagen corporativa de la empresa, sino lo que iban a hacer con las prospecciones y con todo esto. Entonces, en esa reunión yo pienso que no nos tomaron en serio. Y yo pienso que vinieron con un guión muy facilón, muy simple para nosotros. Y esto lo digo porque yo les pregunté dos cosas. Ellos han pinchado y han prospectado, como le digamos, en Noruega. Dicen, no, porque en Noruega aquello fue todo muy bien y entonces el sector pesquero no ha tenido ningún problema y ha sido todo sensacional y muy bien y con mucha concordia con el sector pesquero de Noruega. Ningún problema. Y entonces, en la fase de tal, le digo, vale, ¿y qué pasó en Noruega? ¿Cómo? Y me dice, no lo entiendo. Sí, que me cuente usted cómo fue un poco más en concreto lo de Noruega. ¿Qué decir? ¿Cuánto tiempo tardaron en Noruega los caladeros en recuperarse? ¿Cuánto tiempo tardó en Noruega la lonja del pescado en tener el mismo volumen que tenía? ¿Cuánto tiempo tardó en Noruega el pescador en volver a su renta habitual? ¿Y sabéis lo que me contestó? Que no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Porque había venido con un guioncito para tontos, para decirle a tontos. Y luego les pregunté, digo una cosa, ese cañón sonoro que ustedes van a poner, ¿a qué distancia se disipa la onda? Porque yo había leído de otros sitios que hasta la tierra firme temblaba. No digo un terremoto, pero que temblaba ese ruido en el mar. Claro, aquí tenemos la reserva marina de las Columbretes. Hay zonas protegidas de pesca, especialmente protegidas en estas aguas. Y aunque, como es lógico, no están dentro del sector que ellos van a coger, era importante saber si esa onda sonora iba a salir de esos rectángulos. Aquí estamos hablando de un rectángulo que le han llamado Gandía, otro rectángulo que han llamado Benifayó, que están aproximadamente por el canal. Parece que son 37.000, ya no me acuerdo si son, lo tengo por aquí, si son millones o miles de hectáreas igual, un montón, es mucho. Han renunciado, lo digo porque, para que se sepa, al de la Albufera. No es que fueran a sacar petróleo, la Albufera, sino que había una parte más cerca de Valencia que han renunciado a ella porque las torres de petróleo se verían y, no, bueno, total, que esa no la van a hacer. Cuando yo le pregunté en qué momento, a qué distancia se disipaba la onda sonora, pues me dijo que no lo sabía. Y esa era la información. Nos fuimos de allí muy aleccionados con la imagen corporativa de la empresa y sabiendo que ellos habían venido a hablar como si hablaran a niños. Pero claro, ya hemos cumplido la mayoría de edad y esperemos que se vea también en las acciones que tenemos que hacer. A vista de esta falta de claridad en lo que había pasado en Noruega, pues yo he hablado con las cofradías, con las asociaciones de pesca de Noruega. Nos hemos puesto en comunicación a ver cómo fue la cosa allí. Y nos han escrito y nos han dicho que claro, pues que el pescado se va. El pescado se va. En concreto,
¿cómo se llama este pescado azul más grande? La caballa. Dicen que ya no se la ha vuelto a ver, ¿no? La caballa. Y están mal y están preocupados. Y además lo que ha pasado en Noruega es algo que yo no sé si a vosotros, a lo mejor os hace tilín, ¿eh? Es posible. Es que ha habido perdón, un trasvase de mano de obra del sector pesquero al sector petrolero. Como han ido fracasando las empresas de pesca, pues la mano de obra se ha trasladado allí a las torres, que igual es una cosa divina y se gana mejor. Yo no tengo nada que decir, pero que lo sepáis. Y entonces, a partir de ahora, la cuestión es qué es lo que podemos hacer, aparte de hacer esa plataforma que decía el presidente, la interfederativa, y levantar la voz y hablar con los medios de comunicación y decir que no estamos de acuerdo. Aunque hay gente que a lo mejor esto lo enfoca desde el punto de vista de que hay que pedir indemnizaciones compensatorias, no creo que sea la fórmula, porque nosotros entiendo, si estoy equivocado, pues luego lo comentáis en el coloquio, de que lo que queremos es pescar, no vivir de la misericordia de las corporaciones multinacionales, ¿no? Yo creo que se puede hacer una impugnación judicial de ese Real Decreto, incluso sabiendo que hay un problema muy serio de plazo, porque no estamos en plazo. Pero bueno, el derecho administrativo tiene fórmulas para poder resolver ese problema, especialmente la impugnación indirecta de las disposiciones generales a través de sus actos de ejecución. Quiere decir que se aprueba una resolución administrativa relacionada con el tema de adquisición sísmica, por ejemplo, que se basa y tiene su apoyo en el Real Decreto de las autorizaciones del 2010, entonces podemos formular una reclamación judicial contra ese acto administrativo y contra el Real Decreto también, con lo cual, aunque no estemos en plazo, podemos estar en plazo también. Y aquí hay dos cuestiones de fondo que son importantes, que una le he apuntado hace un rato, y es cuál es ese motivo que, bajo mi punto de vista, tiene el sector pesquero de nulidad que no tiene la Administración. Pues es el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dice lo siguiente. Dice, usted está tramitando un procedimiento administrativo y de pronto se encuentra usted con que hay unos terceros cuyos intereses pueden ser lesionados por la resolución que se dicte y que son interesados en el sentido del artículo 31 de la Ley de Procedimiento. Pues usted está obligado a darle vista al expediente a estos y a que sean parte en el expediente. Y eso dice el artículo 34, que es para procedimientos administrativos que no tengan información pública. Y en este expediente había una información pública, pero no era una información pública como la que conocemos, porque el Real Decreto que regula el tema de las autorizaciones, que es ni más ni menos que del 76, dice que efectivamente se va a publicar un edicto, pero la finalidad de ese edicto es ver si hay alguna otra empresa petrolera que hace una oferta mejor. No es para que la gente opine, con lo cual no es un procedimiento con información pública. Y las cofradías, que dice la Ley de Pesca del Estado y la Ley de Pesca de la Comunidad Valenciana y todas las leyes del mundo, que son corporaciones de derecho público que colaboran con la Administración y que son órganos de consulta con la Administración, aparte de tener sus intereses particulares en el sector pesquero, es obvio que tenían que haber sido consultadas. Este Real Decreto, que es del 76, la Ley de Procedimiento Administrativo que dice esto es del 92, y es una ley de aplicación supletoria y común a todo tipo de procedimientos. Entonces, se comprende que ese procedimiento, que es incluso anterior a la regulación del procedimiento, ese Real Decreto anterior a la Constitución española, no recoge estas cosas, pero eso no debería de importar, porque para eso está la Constitución y para eso está la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que complementa y que es posterior y que es de jerarquía normativa superior, porque es una ley, y lo otro era un Real Decreto del 76 de desarrollo de la Ley de Hidrocarburos del 74, que está derogada. En fin, yo creo que es incuestionable. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que vamos a ir a una impugnación judicial diciendo se ha producido indefensión grave porque el sector pesquero tenía que haber sido consultado y no lo fue, y nos dirán los tribunales que le da exactamente igual, porque los tribunales han cambiado mucho en los últimos 10 o 15 años, mucho, muchísimo. Tanto
que un tema de esto, de indefensión, la indefensión es cuando yo tenía derecho a ser oído, no he sido oído, tenía un tratamiento en los 90 y antes, y ahora tiene un tratamiento distinto. Cuando pasa esto que voy a contar es increíble, pero es. Cuando pasa una cosa de estas, que tú tienes derecho a ser oído en el expediente y no te dan esa oportunidad, en la jurisprudencia anterior a los años aproximadamente 2000, se decía, este expediente lo anulo, esta resolución se anula y usted haga el favor de hacerme las cosas bien y que se tramite otra vez con audiencia a estas personas. Y ahora los tribunales, no sé por qué, dicen que no, que da igual. Que qué más da. Pues si eso no... Si no iba a cambiar la resolución que se dictara, que todo... Pum. En fin, no me extiendo más, pero que sepáis que eso está funcionando de esa manera. Y que si está funcionando de esa manera diréis, pues ¿para qué nos vamos a ir al juzgado a discutir si nos van a dar un gorrazo? Pues nos vamos a ir porque lo que vamos a hacer es que yo me estoy estudiando el tema, no voy a explicar el detalle de cómo funciona esto, pero voy a forzar que indirectamente esta cuestión la resuelva un tribunal que hay en la ciudad de Luxemburgo, no Estrasburgo, Luxemburgo, que es el Tribunal de Justicia de Europa. Hay un mecanismo, que eso ya lo explicaré en la Junta, que permite que una cuestión de este tipo sea resuelta, aunque sea indirectamente, por el Tribunal de Justicia de Europa, que creo que no va a mantener estos criterios tan raros. Me quedaré ahí llamándole solamente raros para que la lengua no se me llene de sapos y culebras. Pero aparte de esto, hay otra cuestión que yo creo que es otro motivo de nulidad, que por supuesto esto no lo han visto las instituciones que han hecho las impugnaciones, de la cual yo espero mucho, y espero mucho sobre todo en el marco del derecho europeo. El Tratado Constitutivo de la Unión Europea ha tenido diversas versiones, ¿no? Y de vez en cuando lo versionan. Dice, bueno, pues ahora hago esta versión y la publico y tal. Pues hay una versión del Tratado Constitutivo de la Unión Europea de 2 de febrero de 2010 y una de 26 de octubre de 2012, que ahora cumple un año, ¿no? Pues tanto esta como la otra, y digo 2010, febrero de 2010, porque ya estaba en vigor cuando se publicó el Real Decreto el 23 de diciembre de ese 2010, dice que la competencia en cuestión de recursos biológicos marinos, es exclusiva de la Unión Europea, en el marco de la política pesquera común, pero es competencia exclusiva de la Unión Europea. ¿Eso qué quiere decir en relación con esto que estamos hablando? Que aunque a mí me diga el Real Decreto del 76, cuando todavía no había ni las primeras elecciones, que fueron en junio del 77, diga que si el expediente se tiene que hacer de esa forma, yo lo resuelvo, etcétera, etcétera, necesariamente eso se tiene que someter al derecho europeo. Y en este caso, cuando el Gobierno en diciembre de 2010 aprueba ese Real Decreto, bajo mi punto de vista profesional, eso puede tener un grave error de fondo en cuanto a las competencias, porque aunque no es competencia de la Unión Europea el dar permiso para hidrocarburos, teniendo en cuenta que este permiso de hidrocarburos compromete gravísimamente los recursos biológicos marinos, y los recursos biológicos marinos son competencia exclusiva, no compartida, exclusiva de la Unión Europea, el engarce de todo esto yo pienso que es que si usted quiere hacer la prospección en tierra y tal, pues haga lo que le dé la gana porque usted es muy dueño. Pero si usted quiere hacer lo mismo en el mar con los recursos biológicos marinos comprometidos, si la Unión Europea no autoriza expresamente eso, no hay prospección. Esto es lo que yo pienso. No un informe favorable, no es una cuestión de un informe. Yo pienso que la Unión Europea debe autorizar expresamente. Si lo autoriza, bien, y si no lo autoriza, no hay prospección. Entonces, esto es lo que vamos a plantear. Y bueno, por cierto, que quiero añadir una cosa que es una consideración de fondo sobre todo el tema de lo que estamos hablando y las motivaciones económicas, políticas de lo que estamos hablando.
porque dicen que España necesita el petróleo y es cierto. Pero el marco legal, digamos que lo único que hace es obligar a estas empresas a que suministren para satisfacer las necesidades del consumo interior de España. Esto no nos vamos a confundir, porque esto no tiene nada que ver con los precios. O sea, no vamos a estar aquí con la gasolina a 3 pesetas, como pueden estar en Venezuela, en sitios que tienen petróleo y que hacen lo que les da la gana con su petróleo. O sea, si estuviéramos en 20 o 30 años antes, cuando había un monopolio de petróleo que se llamaba CAMSA, que os acordáis, y que era del Estado, y el Estado explotaba el petróleo, que no había, pero lo podía explotar, pues entonces podíamos tener el petróleo, la gasolina, al ponerle gasolina al coche, más barata. Pero ahora no. El balance final de esto es que sí que es cierto que vamos a tener el suministro, vamos a tener el suministro garantizado de lo que salga de ahí, pero la rentabilidad de eso no va a ser para nosotros, va a ser para ellos. Ellos se van a quedar con la rentabilidad de nuestro petróleo y nosotros nos vamos a quedar con la suciedad de ellos. Nosotros nos vamos a quedar con los derrames, con las agresiones al medio ambiente, con el chapapote, con las playas hechas un Cristo. Eso para nosotros y para ellos el tema de ganar su dinerito y todo esto. Y entonces, pues ya está. Esto es lo que tenía que decir. El marco en el cual nos movemos es este. Lo último. Diréis, pero esto tendrá una tributación. O sea, de alguna manera, el hecho de que esta empresa esté sacando nuestro petróleo va a revertir en favor de la sociedad, del Estado, de España, mediante alguna fórmula indirecta de canon, de tributación o de lo que sea. Pues sí, efectivamente, es así. Esto está todo perfectamente previsto. No sé si se han actualizado las cantidades, creo que no. Pero está todo previsto en ese Real Decreto del 76. Esta empresa, efectivamente, va a pagar. Va a pagar por la prospección y va a pagar por la explotación. Va a pagar por cada hectárea, en la fase de prospección, 1 peseta. 1 peseta. Es lo que dice el Real Decreto. 1 peseta. Y por la fase de explotación, no sé si 15 pesetas o 25 pesetas el primer año. Y esto es lo que vamos a recuperar, nosotros, los españoles, de este petróleo que necesita España. Así que, en fin, esto es lo que yo quería comentar. Y ahora, según lo que diga el presidente, hacemos coloquio o lo que sea. Muchas gracias.